Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la palabra del Señor, encuentro especial de esta semana de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Dorado Pueblo. Este que les habla es el pastor reverendo Jaime Luis Camareno Calderón, quien nuevamente le da la bienvenida en esta semana a este encuentro que tenemos en línea con la palabra del Señor. En la noche de hoy hemos invitado al compañero y amigo reverendo Gerardo Morales, quien es pastor de la Iglesia Hermana Discípulos de Cristo en Ponce. Él tendrá a cargo una reflexión de la palabra del Señor y también nos regala la iglesia en Ponce el privilegio hermoso de escuchar la palabra cantada, la alabanza especial en los labios de las hijas precisamente del reverendo Gerardo Morales y su esposa Luli. Y damos gracias a Dios por esas muchachas que hoy nos entregarán alabanzas preciosas para la gloria del Señor. Así que agradecemos desde ya a Camelia y a Ana Iris por su participación especial en este encuentro con la palabra y encuentro de alabanza. Desde ya les decimos, comparta este encuentro con aquellas personas que usted tiene en las plataformas que usted tiene sociales. Compártalo, dele like y haga que otros y otras sean bendecidos con la palabra del Señor, que repetimos en la noche de hoy. Vamos a tener de invitado al reverendo Gerardo Morales de nuestra hermana iglesia Discípulos de Cristo en Ponce. Dios les bendiga, Dios les guarde y que nos edifiquemos con la palabra del Señor. Que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu
Si has pensado no podré cruzar, sin temor extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Que juntos vamos a llegar. Dios les bendiga, saludos a la iglesia Discípulos de Cristo en Dorado Pueblo. Soy el pastor Gerardo Morales y es un privilegio en esta noche poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, confiando que la misma será de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Disfrutemos de la palabra del Señor. ¿Dónde estás tú? Es una de esas tantas y tantas preguntas que nos hace Dios a través de la palabra. La palabra está llena de esas grandes preguntas que son extraordinarias porque tiene unos propósitos inmensos para nuestras vidas, y cada una de las preguntas que hace Dios tiene que enseñarnos algo. Si nosotros vemos en la vida de Jesús, en los encuentros de Jesús con diferentes personas, nosotros podemos irnos, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 54, que Jesús le hace una gran pregunta a un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba junto al camino, y le hace una gran pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le responde muy sabiamente: recobrar la vista. La pregunta, aunque podía parecer obvia, tenía una gran profundidad. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, nosotros vemos el encuentro con aquella mujer que estaba siendo juzgada por ser alcanzada en el acto del adulterio. Iba a ser juzgada por esa causante. Entonces Jesús le hace una gran pregunta y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y luego le hace otra pregunta y le dice: ¿ninguno te condenó? Y ella le responde: ninguno. Así que una pregunta para una gran enseñanza. Y luego nosotros vemos otra de las grandes preguntas de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Jesús está con los discípulos y les hace otra pregunta. Les dice: ¿quiénes están diciendo la gente por ahí que soy yo? Y ellos empezaron a decir Elías, empezaron a decir los profetas, empezaron a decir varias respuestas. Pero entonces Él les hace otra pregunta. Recuerden que la pregunta tiene un gran propósito. La pregunta quiere enseñarnos algo y Él quería mostrarles algo a los discípulos. Les hace la pregunta: ok, está bien que la gente diga esto, pero ¿qué ustedes tienen que decir sobre mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que las preguntas son sumamente importantes. Yo quisiera que tengas esto en mente para lo que quiero compartir contigo en esta noche. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, nos vamos al capítulo 1, nosotros podemos ver la creación y cómo cada día muestra cómo Dios va creando, cómo Dios va desarrollando, y nos expresa que en 6 días Dios crea todo, pero luego el 7º día descansa. Cuando vamos al capítulo 2, vemos un segundo relato de la creación, pero con un propósito muy particular: resaltar todo aquello que había sucedido específicamente en el día 6. Y comienza a trabajar el día 6 de manera temática, pero de manera específica, los detalles. Comienza a dar detalles que no aparecen en el capítulo 1, pero mostrándonos cómo Dios comenzó a trabajar con el ser humano, la autoridad, lo que le delegó al ser humano, y la gran importancia que debía estar en el corazón del ser humano, esa obediencia a todo lo que Dios había puesto, ¿verdad?, en su mano, pero sobre todo en su vida, en su corazón. Ahora bien, en el capítulo 3, si quisiera leerlo, dice el verso 1: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
podemos comer, le responde, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Es decir, del árbol del bien y del mal. De todos los otros podían comer. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y aquí va el texto que vamos a como base para lo que queremos desarrollar. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una gran pregunta. Vemos aquí cómo Dios se relacionaba con el ser humano, cómo Dios se paseaba, cómo Dios hablaba. Vemos cómo Dios ya había establecido desde el capítulo 2 y le había dicho al hombre específicamente de qué árbol podían comer y de qué árbol no podían comer. Entonces aparece esta figura, la serpiente, símbolo de la vida y de la muerte a través de la Biblia. Pero nosotros aquí vemos la serpiente como el maligno, como aquel que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces la serpiente se acerca a la mujer, le hace un ofrecimiento, un tanto de poder, más supuestamente para ser similar a Dios, y la mujer le ofrece al hombre, y ambos caen en esta situación, en esta palabra, en este ofrecimiento de engaño. Y ahí viene la pregunta, y ahí viene la gran pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La realidad es que Dios sabe dónde estamos y de eso no hay ninguna duda. Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe muy bien. Pero la pregunta que nos debemos hacer es: ¿sabía Adán dónde estaba? ¿Sabía Adán cómo estaba su vida? ¿Cómo se encontraba en ese momento? ¿Sabía Eva dónde estaba? ¿Cómo se encontraba su corazón? La pregunta que nos debemos hacer hoy: ¿sabemos nosotros dónde estamos? En medio de toda la situación política, social, en medio de la situación de salud, en medio de los resultados que nos dan, en medio de nuestro proyecto como iglesia, en todo lo que hacemos, ¿realmente sabemos dónde estamos en medio de la situación familiar, en los proyectos, en las metas, en el aspecto espiritual? ¿Sabemos nosotros cómo estamos? Y yo quisiera que meditaras en esta pregunta, pero aún más también en la respuesta, porque me parece muy importante la respuesta que da Adán, le da a Dios. Y si nosotros vamos al verso 10, y yo quisiera que estés conmigo, estamos en el capítulo 3 de Génesis, y el verso 10 dice: y el hombre contestó, escuché. En la Nueva Versión Internacional dice escuché. En la Reina Valera dice oí tu voz. El oír la voz de Dios realmente debe producir algo en nuestro interior. Nosotros vemos en el texto cómo, y podemos inferir de eso, cómo Dios se comunicaba. Bueno, ya lo podemos ver en el capítulo 2, pero cómo Dios se comunicaba de manera constante con el ser humano, porque el ser humano podía reconocer la voz de Dios y Dios buscaba dialogar, hablar con el hombre a través de preguntas. Así que parece que esa dinámica era cotidiana, era algo cotidiano, era algo natural, era algo normal lo que se estaba dando. Pero dice, oí tu voz. Y cuán importante es oír la voz de Dios, pero no solamente oír la voz de Dios, sino que produce en nuestra vida el oír la palabra de Dios, que produce en nuestro corazón oír la voz del Señor.
En este momento muy particular nosotros vemos que la palabra, el oír la voz de Dios produce algo muy interesante en la vida de este hombre. Porque dice, escuché que andabas por el jardín, oí tu voz en el huerto. Y cuando yo pienso en el huerto, no puedo dejar de ver el capítulo 2, verso 8, y yo quiero ir al texto bíblico, cuando dice de manera muy importante, dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. En la Reina Valera plantó un huerto en el Edén. Así que el huerto era el lugar preparado por Dios para que el ser humano lo administrara. Entonces ahora yo quisiera que tú veas tu hogar como el huerto, tu trabajo como el huerto, tu congregación, iglesia, como el huerto. Todas las dinámicas en las cuales tú estás involucrado, que tú sabes que Dios en algún momento te puso el ministerio como el huerto. Entonces, en ese huerto, Dios te está hablando, en ese huerto llega la voz de Dios a tu vida. En ese huerto llega la voz de Dios. ¿Y qué provoca en tu corazón y en el mío la voz de Dios? Porque no puedes olvidar que el huerto, que puede ser tu familia también, la que Dios ha preparado para ti, ese lugar es santo, ese lugar es bendito. Ese lugar, en ese lugar hay propósito, ese lugar tiene razón de ser. En ese lugar que fue diseñado por Dios, que Dios te ubicó en ese preciso lugar, era con el fin de que te pudieses relacionar con Él. Oí tu voz en el huerto, dice la palabra. Pero veamos ya, así que ya vamos viendo solamente en el verso 10 la actitud de Adán. Escucha la voz de Dios. Está en el huerto, lugar donde se supone que Él lo administrara, pero nos dice algo más. Dice, y tuve miedo. Y tuve miedo. ¿Miedo por qué? Pues miedo por el incumplimiento. Cuando nosotros vamos al capítulo 2, verso 15, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, escucha bien, y lo cuidara. Así que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para cultivarlo y para cuidarlo. Tu matrimonio es para cultivarlo y cuidarlo. Tus hijos son para cultivarlos y cuidarlos. El trabajo que Dios te ha dado es para cultivarlo y cuidarlo. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Es un aspecto espiritual. Entonces, por esa razón, cuando nosotros leemos el verso 10 del capítulo 3, nosotros podemos ver la actitud de Adán, que ante la voz de Dios, estando en el lugar sagrado, estando en el lugar diseñado por Dios, tuvo miedo. Cuando nos separamos del corazón de Dios, cuando nos separamos del proyecto, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, podemos estar en el lugar de Dios, podemos escuchar y poder discernir la voz de Dios. Sin embargo, aunque sepamos que es la voz de Dios, aunque sepamos que estamos en el lugar diseñado por Dios, tenemos miedo. Pero cuando retrocedemos y buscamos qué fue lo que sucedió, pues seguramente está claro, pues es que le fallamos a Dios, es que nos desconectamos de Dios. Y ante esa situación nosotros podemos ver a Adán que tiene miedo. La voz de Dios tiene que producir algo totalmente diferente en nuestras vidas. No estamos llamados a vivir en temor, porque el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Así que Dios no nos ha llamado a vivir con miedo ante su presencia. Nosotros somos llamados a vivir en reverencia, seguro que sí, en un temor ante esa grandeza de Dios, ante lo trascendental de Dios, pero no es a tenerle miedo. Dios no quiere que le sirvamos en miedo. Dios no quiere que vivamos una vida de fe de esa manera, para nada, y no quería que Adán estuviese en esa posición, en esa situación. Así que oye la voz de Dios estando en el huerto, pero tiene miedo. Entonces dice algo bien interesante: porque estoy desnudo, porque estaba
desnudo. Y cuando nosotros escuchamos ese asunto de la desnudez, nosotros tenemos que entender que es un asunto de dignidad. Había perdido la dignidad. La dignidad se pierde por el pecado, a causa del pecado. Porque el pecado no es otra cosa que el asunto, lo que busca es separarnos de Dios. Nos aniquila espiritualmente. Por eso al momento de cuando Dios le da la advertencia, si hacen esto, pues mira, esto es lo que va a suceder. Y le dijo al hombre específicamente, si haces esto, pues seguramente vas a morir. Así que el pecado en este momento, cuando ellos ambos se ven desnudos, es que hay una muerte espiritual. Se sentían distanciados de aquello que Dios quería hacer en su vida y que estaba haciendo en su vida. Entonces la maldad comienza a habitar en el corazón del ser humano. Andaba en vergüenza. Si nosotros podemos ir al capítulo 2, verso 25, nosotros podemos ver algo totalmente contrario, porque nos dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Pero cuando el pecado llega al corazón del ser humano, viene la indiferencia. Cuando llega el pecado al corazón del ser humano, de momento no nos sentimos dignos, nos sentimos todo lo contrario, indignos a estar delante del Señor. Así era la condición en la cual se encontraba Adán. Pero no solamente eso, dice, por eso me escondí. Esconderse de Dios. Esconderse de Dios. Y me escondí, dice la Reina Valera. Cuando escuché la voz tuve miedo, y no solamente tuve miedo, sino que me escondí. Yo siempre he pensado que cuando nosotros nos tenemos que esconder para hacer algo, es porque ese algo tiene una carga que a alguien no va a agradar. Yo recuerdo en mi niñez, papi nunca quería que comiésemos quenepas. ¿Por qué? Pues porque era peligrosa, y entonces papi nos las ponía en un tenedor y ahí comíamos la quenepa. Y yo vendía periódicos desde mi preadolescencia, y iba a un colmadito y vendían un bolsito esos de papel marrón y lleno de quenepas, y allí me iba en una esquina con otros porteadores que eran más grandes que yo, y nos poníamos escondidos a comer quenepas, pero papi no podía saber que yo estaba comiendo quenepa. Así que yo me estaba escondiendo en mi corazón. Seguro que sí, yo sabía que estaba mal, por algo me estaba escondiendo. Por algo no iba frente a la casa, allí en la calle 10, a comer quenepa frente a casa de papi, porque me iba a buscar un problema, me iba a buscar un paquete. Y entonces, de momento en nuestra vida, nos estamos escondiendo para hacer cosas porque decimos, bueno, si me ve fulano, si me ve fulana, si me ve mi esposa, si me ven mis hijos, entonces me va a crear problemas. Mire, en el momento que te tienes que esconder, a menos que sea una sorpresa que le quieres dar a un familiar, pero en el momento que tienes que esconder y tienes que abundar en ese escondite y tienes que buscar nuevos escondites y nadie se puede enterar de lo que tú estás haciendo y vives como un tipo de guarida, bueno, hay algo mal, algo está pasando, y en el corazón de Adán tiene miedo, y en el corazón de Eva, de ambos, de esta pareja, tiene miedo, y no solamente tiene miedo a la voz de Dios, a la presencia del Señor, tienen miedo y se tienen que esconder considerando huir de Dios, algo que es imposible. A donde quiera que vayas, el Señor te va a alcanzar. Entonces, todo este verso 10, solamente que hay tanta tela que cortar en este pasaje bíblico, es de la pregunta que Dios le hace al ser humano. Dios sabía cómo estaba el hombre. Dios sabía cómo estaba la mujer. Dios conoce. Y ahí quiere escuchar la respuesta del hombre, y el hombre y la mujer comienzan, ¿verdad?, a dar una respuesta. Y dice el texto, y el hombre contestó, pero tenemos que entender que es la respuesta que había en el corazón del ser humano. Pero no nos podemos quedar en Adán y Eva. No nos podemos quedar en este tiempo. Tenemos que transportar esta pregunta al hoy. Tenemos que entender que Dios nos hace esta pregunta hoy. Y Dios te pregunta, ¿dónde
estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú como hijo de Dios? ¿Dónde estás tú como esposo? ¿Dónde estás tú en aquel pacto que hiciste en el altar? ¿Dónde estás tú como padre? ¿Dónde estás tú como ministro de Dios? ¿Dónde estás tú como parte del cuerpo, como miembro de una iglesia? ¿Dónde estás tú en este tiempo? Durante todos estos meses, si Dios te preguntase en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, te preguntase, ¿dónde estás tú? Pues mira, Dios es que estaba entretenido en tales cosas, es que estaba haciendo esto, es que estaba haciendo lo otro, es que mi esposa no me entiende, no me comprenden, es que él quiere esto, ella quiere esto, es que mis hijos ya no los soporto. Pero la pregunta es, nuevamente, ¿dónde estás tú? Porque rápidamente buscamos un chivo expiatorio, buscamos a quién echarle la culpa, porque alguien tiene que ser el culpable, no yo. Pero entonces Dios te pregunta, no. Esto es un asunto de... Vamos a enfrentar nuestros temores, vamos a enfrentar nuestra realidad, vamos a buscar qué es lo que hay en nuestros adentros que provoca esto, qué es lo que nos llevó a esta situación, cuál fue la causante, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los detonantes que nos llevaron a este producto final. Y el producto final, si vemos la vida de Adán, y posiblemente algunos de los que nos escuchen, el producto final es que estoy separado de Dios. Pastor, es que usted no entiende que yo estar metido aquí en casa, no he podido salir. Y tienes oportunidad de leer la palabra. ¿Dónde estás tú? Pastor, es que usted no entiende, es que a veces el internet se me va. Tienes la gran herramienta de la oración. ¿Dónde estás tú? Pastor, es que a mí nadie me llama. ¿A quién llamas tú? ¿Dónde estás tú? Entonces hay una pregunta que Dios nos está haciendo de manera constante a nuestras vidas. Pero posiblemente... yo te digo todo esto y está bien, como quiera te sientes o te encuentras perdido. Porque miren, para ser justo, todos y todas hemos pecado, hemos fallado, le hemos dado la espalda en algún momento a Dios. Y la gracia del Señor ha llegado a nuestras vidas, la cual es a través de Jesucristo, que se muestra a través de Jesucristo. Pero puedes encontrarte como Adán perdido, porque para ser justo con Adán, la situación era difícil. Le fallé a Dios. Dios me puso como administrador. Dios me puso a que administrara este huerto, a que lo cultivara, a que lo cuidara. Y nos sentimos como que, wow, no hay posibilidades de acercarnos a Dios. Yo no sé si te has sentido así. Como que no tengo manera, ¿cómo me voy a acercar a Dios después de haberle fallado, después de haber estado tan desconectado, después de no haber visto ningún culto durante todo este tiempo? ¿Cómo nuevamente retomo si me siento tan lejos? Adán posiblemente se sentía así y pueda sentir miedo y pueda sentir como Adán vergüenza y comienzas a esconderte. Y esconderte, miren, es no tomar, yo soy pastor, no tomar las llamadas del pastor, no tomar la llamada de los líderes de la iglesia. Cuando te invitan a participar de algo, no participar porque no quieres dar cara. No quieres dar cara. Y ahí es que escucha la voz de Dios. ¿Dónde estás tú? Pero yo lo que no quisiera que en esta noche, y es lo que quiero que esta palabra produzca en tu corazón, que no te quedes con la carga que genera el pecado en el corazón del ser humano. Que no te quedes con ese sentido, ese sabor de indignación, con ese sentido de miedo, de que no puedo avanzar, de que ya esto se acabó, de que no hay posibilidades. Pero déjame decirte algo, y como que no hay nada de oportunidades. Pues mira, no, mentira, hay oportunidades. Seguro, la serpiente, Satanás, el padre de toda mentira, quiere poner eso en tu corazón, quiere poner eso en tu mente, pero hay oportunidad de ¿qué? De acercarnos al Señor. Qué bueno saber, como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, que tenemos abogado en Jesús. A pesar de que hayamos fallado, hayamos caído, tenemos alguien que intercede por nosotros, y se llama Jesús y es nuestro abogado, y esto es importante que nosotros lo entendamos. Así que si hay algo que Jesús quiere, es que nosotros nos acerquemos a Él.
Si hay algo que Jesús quiere es que nosotros nos acerquemos al Padre, que regresemos a esa relación maravillosa con Dios, que la atesoremos. Y yo tengo que leer los textos maravillosos que nos muestran sobre la persona de Jesús y lo que quiere Jesús para nuestras vidas. Porque algo que he aprendido en el caminar es que toda la palabra desde el Génesis me tiene que llevar a la figura central de ella, que es Jesucristo. Miren lo que dice el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el verso 12, que quiero compartirlo contigo. Dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. Escucha bien esto. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Posiblemente te encuentras con miedo. Posiblemente estás en el lugar que Dios ha diseñado para tu vida, pero te estás escondiendo. Pero mira lo que dice la palabra: la luz del mundo se acerca a cada uno de nosotros. Ese es Jesús. El que me sigue, Él está clarificando todo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús viene a nosotros. Si no te conformas con eso, mira lo que dice el capítulo 10, verso 9. Dice Jesús, eso es lo yo soy de Jesús. Yo soy la puerta, aleluya. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad. Miren, y hallará pastos. Ahora bien, cuando estamos en Jesús, cuando entendemos, comprendemos que Él es la puerta, que por esa puerta es que tenemos que entrar, que no por puertas diversas que nos muestra la vida para escondernos en otros lugares, sino que Él es la puerta, y entender que entrar por esa puerta es necesario porque en ella hallamos salvación. Nos dice la palabra en esta versión, y me gusta mucho, Nueva Versión Internacional: se moverá con entera libertad. Así que los pasos que yo doy, no tengo por qué esconderme porque estoy claro con el Señor. Doy pasos para allí y para acá y no tengo por qué ocultarme, no tengo por qué esconderme, no tengo que poner password que no se entere mi esposa, que no se enteren mis hijos, ni nada, porque todo debe estar claro delante de Dios y delante de mi familia y delante de mi esposa, en el caso tal vez tuyo, en el caso de tu esposo. Así que todo tiene que estar claro. Me puedo mover con esa libertad. No tengo que decirle, bueno, mira, ya estoy llegando y todavía me quedan 3 horas o 1 hora de camino. No tengo, me muevo con toda libertad. Con toda libertad. Y de eso se trata la palabra del Señor. Y de eso se trata lo que produce Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Pero si no te basta con esto, permíteme leer el capítulo 11, versos 25 al 26. Y dice: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Oiga, Jesús vino a arreglar lo que había hecho el primer Adán. Jesús vino a arreglar aquella muerte espiritual que el hombre tenía en su relación con Dios. Jesús viene, como dice Primera de Juan, y leímos ahorita el capítulo 2, verso 1, viene a interceder, viene a ser ese abogado. Voy a arreglar las cosas con el Padre. Entonces nos dice: ya no tienes que vivir en muerte, ya no tienes que vivir alejado, ya no tienes que vivir en miedo, enemistado, ya no tienes que vivir escondiéndote. Déjame decirte algo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Miren, aunque esté muerto, vivirá por esa gran confesión en el Señor Jesucristo. Así que hay una gran pregunta. ¿Dónde estás? Y aunque te sientas perdido, aunque sientas que estás lejos, aunque sientas que estás escondido, Dios continúa presente. Dios continúa presente. Mateo 28, verso 10, dijo el Señor Jesucristo allí en la gran encomienda: estaré con ustedes hasta cuando, hasta el fin. Él prometió estar hasta el fin con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues mira, esto es simple. Volver a conectar. Es simple. Volver a relacionarnos con Él. Hagámonos la pregunta, porque Dios nos está haciendo la pregunta. O mejor, escuchemos a Dios la pregunta que nos hace el Señor y respondamos de manera sincera a ella. Y vamos a arreglar nuestra vida con el Señor. Si pasara el tiempo y nuevamente te acercaras al texto bíblico, a Génesis capítulo 3, verso 9, y la pregunta retumba en tu ser: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Pasaron los años. ¿Qué respuesta darás? ¿Qué respuesta le dirás? Oí tu voz en el huerto, me escondí porque tuve miedo. Me parece que la respuesta debe ser totalmente diferente. Escuché tu voz, me gocé, me disfruté de tu presencia, me deleité de estar en tu casa, me deleité del lugar que has separado para mí, aleluya, de mi familia, de todo aquello que he diseñado por ti, porque lo entiendo como un don de parte tuya, un don divino, y agradezco, Señor, que me hayas considerado. Así que procura que tu respuesta sea diferente. ¿Cómo va a ser diferente? Te lo dije hace un momento. Mira, procura estar conectado con el Señor. Yo quisiera orar por ti y quisiera que en este momento tú fueses sincero con el Señor. Y si hay algo que hay que arreglar, y si hay algo en tu vida que estás escondiendo, si es que estás viviendo con miedo porque no quieres que nadie se entere de cosas que estás haciendo, mira, es momento de pedirle perdón al Señor. Recuerda que tienes abogado en Cristo Jesús. Recuerda que Él es la resurrección y la vida. Recuerda que Él es la puerta. Recuerda que es principio y fin. Recuerda que es la luz del mundo. Recuerda que es el gran pastor, el que te ama, el que dio su vida por ti en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el regalo del Padre a la humanidad. ¿Por qué? Solamente por amor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, buen Dios. Gracias porque eres fiel y verdadero. Gracias porque estás presente en nuestras vidas a pesar de nosotros, Señor. En esta hora yo quiero presentar cada vida que vive, que experimenta, Señor, un alejamiento de ti. Cada vida que en este preciso momento se siente, Señor, que te ha fallado, que ha fallado a su familia. Qué bueno que tú lo restauras todo, aleluya. Espíritu Santo, sé convenciendo de pecado en esta hora. Espíritu Santo, sé hablando de manera poderosa y ministrando los corazones, Señor. Y si en esta hora hay que tomar decisiones que produzcan cambio, decisiones, mi Dios amado, que generen vida, decisiones que transformen por el bien de familia, por el bien, mi Dios amado, inclusive de negocios, Señor. Te pido, Señor, que hagas la obra y que haya en este preciso momento hombres, mujeres, jóvenes, inclusive niños, que puedan decidirse por ti, que puedan escuchar cada una de tus instrucciones y poder vivirlas, poder afirmarlas a través de sus actos de vida, Señor, en todo momento. Dios, dirige a tu iglesia, dirige a tu pueblo, Señor, mi Dios amado, y que en todo momento anhelemos, procuremos el vivir conectados a ti, Señor, en una relación de continuo contigo. Que tu gracia y tu amor nos abrace, Señor, hoy, mañana y siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén, amén, amén. Te bendiga el Señor profundamente. Eres Dios proveedor, eres Dios de promesas, eres Dios de milagros, eres todo para mí.
Qué bueno haber escuchado la palabra del Señor en labios de nuestro compañero, amigo, reverendo Gerardo Morales. Y sus hijas han alabado el nombre del Señor de una manera preciosa. Gracias Nairi, gracias Camelia. Siempre saben que en casa las queremos mucho y pedimos al Señor que las siga cubriendo con su favor. A la iglesia en Dorado les decimos, hermanos y hermanas, que seguimos en oración. Seguimos orando los unos por los otros y las otras. En el proceso de este encuentro sabemos que hay muchos de ustedes que han estado escribiendo sus motivos de oración, los cuales tomamos nota de ellos y los compartimos con los hermanos y hermanas del cuerpo de ancianato y diaconía. No empecé a ello. Tenemos una lista de personas y de motivos de oración que quiero compartir con ustedes. Nuestra hermana Carmen Luz nos pide oración por uno de sus hijos. Marinilza nos da gracias al Señor porque su nieta, debo decir, Daira, fue operada de sus ojitos y ya gracias a Dios está recuperando bien en su hogar. El hermano Orlando González tuvo el fallecimiento de su cuñada y le pedimos al Señor fortaleza y paz para toda esta familia, al igual que sabemos que el Señor abraza con su favor a una familia que ha servido bien al Señor, del hermano de Orlando y su esposa. Así que pedimos a Dios por todos ellos. Pedimos a Dios por Víctor, por la pastora Carmen, por Mildred Camacho, nuestra hermana Mildred Camacho, que ya fue operada hace 2 semanas de su paratiroide, está recuperando en su hogar en un proceso poco a poco, pero con firmeza. Ella a su vez nos pide oración por su mamá. Su mamá es la viuda del reverendo Vidal Camacho y ya es una mujer anciana que ya los años han ido cayendo sobre ella y su cuerpo ya está abatido por los años. Nos pide mucha oración por ella. Oramos por Mili Luigi, que está recuperando, sigue recuperando en su hogar firme, poco a poco, pero firme. Oramos por Rafniel Rodríguez, este joven que sabemos que hace un tiempo ya, tuvo un mes más aproximadamente, tuvo un accidente de tránsito y luego de ese accidente tuvo que ser operado en uno de sus brazos, está recuperando en su hogar. Con él oramos por sus suegros, los papás de Jessica Pou, que son los suegros de Rafniel, quienes están aquejados por el COVID en los Estados Unidos. Pedimos mucha oración. Pedimos oración por la familia de Félix Cora. Félix Cora es un joven que Joana Claudio nos había pedido oración durante todas estas semanas. Finalmente falleció y pedimos fortaleza y paz para toda esa familia y para todos aquellos que, como la familia de Joana, han estado muy cerca de esa familia y sienten también lo que está pasando. Nilda Freite sigue recuperando en su hogar. Oscar y Marisita siguen cuidados en su hogar. José Cosme, José Lubrier y Carmen Betancourt, que son nuestros hermanos que se destacan en labores en hospitales. Wilmary Caraballo y Francesca por sus embarazos. Por Vicky, nuestra hermana Vicky, que va a recibir una operación en sus ojos. También que el Señor la ampare y la cuide, le dé su paz. Y queremos orar por el semestre escolar y universitario. Ha comenzado. Bajo muchas situaciones está comenzando ya el semestre, por lo menos universitario ya comenzó. Y muchas escuelas privadas ya comenzaron. Oramos, ha sido un reto grande, ha sido difícil este proceso de comenzar el semestre escolar y universitario. Hay muchas interrogantes, muchas preocupaciones. La facultad, los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras y obviamente los estudiantes en todos los niveles. Oramos a Dios por todo esto. Así que juntamos todos esos motivos de oración, oramos a Dios para que bendiga nuestras vidas hoy y siempre. Y esa petición que usted ha escrito, créalo. Ahí mismo donde usted está, cierre sus ojos, levante su mano, clame al Señor, porque todos juntos, aunque no estemos físicamente unidos, estamos unidos en la fe en Jesucristo y en la oración que nos hermana en esta hora. Les invito a orar. Padre y Señor bueno, hemos leído, Señor, un sinnúmero de peticiones y de situaciones. Te pedimos consuelo para las familias enlutadas. Te pedimos fortaleza para las familias, Dios, que están pasando por esos procesos. Te pedimos, Dios, que sigas acompañando a cada uno de nuestros enfermos, Señor, aquellos que están de cuidado en sus hogares, aquellos que están en los hospitales. Te pedimos, Señor, por las peticiones del corazón de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Te pido, Señor, por esa petición que ha sido escrita en este momento en las plataformas por donde nos están viendo los hermanos y las hermanas. Esas peticiones que están ahí, Señor. Y en este momento cada persona que en su hogar levanta su mano, cierra sus ojos o está de rodillas, pidiéndote, Señor, porque tú respondas y acudas a él o a ella. Te pido, Dios, que nos permita seguir viendo tu paz,
seguir viendo, Señor, el poder de tu presencia en nuestras vidas y que sigas cubriéndonos con tu favor. Mira el semestre escolar universitario. Hay muchos retos, muchos desafíos, muchas incertidumbres, pero te pido, Dios, que tú puedas, Señor, poner la paz y poner en los hombres y mujeres de fe, Señor, la tranquilidad suficiente que proviene de ti para poder caminar cuidándonos, pero a su vez sabiendo, Dios, que tú velas de nosotros y de nosotras. Te pido, Señor, por las situaciones que siguen agobiándonos como país. Ha sido un año y está siendo un año muy desafiante. No bien pasamos por una experiencia, viene otra y otra. No hemos tenido tregua, Señor, y las emociones de mucha gente se han visto afectadas. Señor, sosténnos, aliéntanos, Señor, con tu favor y tu misericordia. Oh buen Dios, yo te pido, Padre Celestial, que tengas cuidado, sigas teniendo cuidado de este país y de todo lo que en él estamos viviendo, Señor. Estamos en tus manos, Dios. Gracias por el compañero Gerardo, gracias por sus hijas, Señor amado, Camelia y Nairis. Gracias por la palabra, gracias porque en esta noche hemos podido hermanarnos estas dos congregaciones y ser una congregación edificándonos en tu palabra y en la alabanza. Y en el nombre de Jesús te pido, Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendiga a tu iglesia hoy y siempre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Gracias por haber estado con nosotros en este encuentro de la semana con la alabanza y la palabra. Gracias Gerardo una vez más, gracias Nairi, gracias Camelia, saben que los queremos mucho en casa. Gracias a ustedes que nos hacen posible llegar hasta sus hogares y seguir edificándonos juntos en estos encuentros con la palabra de Dios. A la Iglesia de Dorado les indico que en los próximos 3 domingos que faltan de agosto vamos a estar transmitiendo nuestros servicios desde aquí, desde nuestro templo. Los músicos y yo estaremos transmitiendo desde aquí en vivo para ya en septiembre, de no ocurrir ninguna otra eventualidad, comenzar una apertura paulatina con unos procesos particulares que en su momento les vamos a hacer saber. Así que sigamos en oración, ya estamos listos, hemos desinfectado todas las áreas, los edificios y tomado las precauciones necesarias, pero ahí vamos, caminando como Dorado Pueblo sabe hacer, caminando en el nombre del Señor. Así que sigan orando por todo este proceso, esperamos físicamente, aunque sea a la distancia, vernos pronto, sigamos orando los unos por los otros y sigamos bajo el cuidado del Señor. Que Dios los bendiga, Dios les guarde y mi abrazo de paz.